visión. En este caso particular se concluyó que la insulina había sido inyectada por primera vez. Entonces teníamos evidencia sobre posibles manos asesinas en la sala del Hospital Grantham. Existía un informe médico previo a 1991 sobre 2 casos en que los bebés habían recibido insulina y otros medicamentos. Se refería a una madre que había hecho eso intencionalmente. Eso se conocía como el síndrome de Munchausen por poder. Eso ocurre cuando un individuo crea síntomas falsos en otro individuo. Por lo general, eso sucede en alguien que tiene a cargo un hijo, por ejemplo. De ese modo, una madre que es creadora de síntomas falsos en su hijo, por ejemplo, pone heces en la fórmula del bebé para que le provoque fiebre y a veces, en casos extremos, esa madre puede matar a su hijo. Con esta revelación en mente, los detectives tenían que averiguar cuál fue el procedimiento. Empezamos por establecer el origen de la insulina y supimos que era abastecida a la sala desde la farmacia del hospital a pedido. Mantienen cantidades en refrigeradores cerrados. Una llave sirve para todos los refrigeradores similares de las salas. La llave correspondiente al refrigerador de la sala 4 de pediatría no estaba disponible. La última persona que la había usado era una enfermera llamada Beverly Allitt, quien al ser interrogada dijo que la había entregado a otra enfermera. El profesor Marks analizó las 13 muestras y resultó que la sangre de Paul no era la única con anormalidades. La sangre de Becky Phillips demostró contener 9.000 unidades de insulina. Otras muestras tenían potasio en niveles elevados, más lidocaína. Se encontraron diversas drogas. En estas muestras, obviamente, eso aceleró la investigación y la amplió para así poder encontrar más pistas. La evidencia reunida era ahora un claro indicador de que podría haber mayor actividad criminal en la sala 4. Era necesario que se actuara con rapidez. Stewart tenía lo que él llamaba instintos policíacos conservadores. Quiso que se creara una carta cronológica para identificar a cada niño paciente de la sala 4 que hubiese sufrido ataques, para así establecer fechas y los nombres de quienes estaban cuidándolos en su momento. Lo que empezó a emerger fue un patrón. Cada vez que Beverly Allitt había quedado sola con un niño, este había colapsado. Me sentí impactado. Yo no podía creer que una enfermera que colaboraba conmigo hubiera hecho eso. La idea de que una profesional de la salud pudiera ser responsable de la muerte de todos esos pequeños niños a su cargo era de un impacto tremendo. Logró convencer a todos que siendo ella tan cariñosa, ¿cómo podía ser culpable? Se generalizó la tesis de que ella estaba siendo entrampada, que no era posible que la asesina fuera una de nosotras y menos ella. La policía tenía que actuar rápido para proteger al resto de los niños de la sala 4 ante nuevos riesgos. El 21 de mayo de 1991 a las 7 a.m., la policía arrestó a Beverly Allitt en su casa bajo sospecha de hurtar la llave del refrigerador de insulina y por procurar la muerte de Paul Crampton. En ningún instante perdió la compostura. Nunca dio la impresión de estar angustiada o de creer que la considerábamos culpable de algún delito. Beverly Allitt fue llevada por la agente Billingsley y el detective Neil Jones al recinto policial para interrogarla. Además, procedieron a allanar su casa. En la casa, los agentes encontraron una jeringa y en el closet de un dormitorio descubrieron el registro de asignación de salas. Pasamos horas interrogándola. Su reacción fue muy extraña, teniendo en cuenta que estaba bajo sospecha de asesinato. No admitió ni un solo delito, pero optó por distanciarse
y a poner a otras personas en cada escena del crimen. Y quedó muy en claro que no habría evidencia alguna que pudiera provenir de Beverly Allitt. Estoy seguro de que ella creía en su mente que no había evidencia suficiente para condenarla por asesinato. La inusual circunstancia de cada caso exigió un gran esfuerzo para reunir la evidencia necesaria para inculparla. Allitt fue liberada mientras avanzaba la investigación. Aunque se encontraba bajo vigilancia, la sangre fría de Allitt no conocía límites. Dementes. Dementes. El 21 de mayo de 1991, la policía había arrestado a Beverly Allitt por intento de asesinato, pero debió liberarla por falta de evidencia. Su trabajo de enfermera con influencia y confianza hizo la investigación más difícil. Uno de los problemas con los asesinatos en un centro hospitalario es que tan pronto se retira el cadáver, la escena del crimen es esterilizada. Y eso es lógico porque ocurre en un hospital. Sacan el cadáver y el equipo de limpieza entra y obligadamente elimina todo lo que podría considerarse evidencia judicial. Fue una investigación muy seria. Nadie espera que una guardiana de la salud en un hospital mate a niños, como sucedió aquí. Además, esto captó la atención mundial y, como consecuencia, fue noticia importante en todo el mundo. Detectives were called in after 2 months of mysterious deaths and collapses on Ward 4, the children's ward. One nurse has been arrested and interviewed at the police station under the provisions of the Police and Criminal Evidence Act. There may be a need to see that nurse again. Further than that, I would not wish to speculate about any other matters in connection. Ahora, ante los ojos del mundo, sigue la investigación, y la policía debe soportar una reacción inesperada de algunos padres. Su antagonismo va contra la policía y no contra la persona que habría cometido todos esos horrendos crímenes. Una familia contrató a algunos detectives privados para pesquisar a la policía, porque creía que ésta intentaba colgarle los crímenes a Beverly Allitt. Siendo Beverly Allitt sospechosa principal, fue suspendida de su cargo en la Sala 4. Mientras sigue la investigación, Allitt se muda a casa de su gran amiga Tracy Jobson. Los ataques cesaron tan pronto ella dejó el hospital, pero comenzaron en el domicilio de Peterborough, al que se mudó. Hubo cosas extrañas, como agua de lejía en la cama de Jonathan Jobson, el hermano de Tracy, la amiga de Beverly. Daba tabletas al perro, el que después se arrastraba afuera con espuma en la boca. Eileen Jobson, mamá de Tracy, se preocupa cada vez más por esos extraños sucesos que ocurren en su casa. Eileen preguntaba quién hace estas cosas. Tracy decía no tener idea, Jonathan decía no tener idea, Beverly decía que no estaba segura, pero afirmaba haber visto un espíritu travieso o poltergeist, que sería el responsable de todas esas maldades. Ocurrió un incidente cuando fueron al mercado Whittlesey y Jonathan Jobson, el hermano, dijo que se sentía enfermo. Mientras compraban, Jonathan colapsó y fue llevado al hospital Peterborough, donde informaron después que había sido un ataque hipoglicémico. Y, sorpresa, sorpresa, Beverly había preparado una bebida para Jonathan que le dio antes de salir. Era un jugo de grosella. Dijo que tenía un sabor extraño cuando lo tomó. Eileen Jobson no lo soportó más. Había algo raro con Beverly Allitt en casa. Llamó a la policía y Allitt fue detenida una vez más. En noviembre de 1991 pudimos acusar a Beverly Allitt y fue inculpada por Neil Jones de 13 cargos, 4 de asesinato, 8 de intento de asesinato y 1 de agresión física grave. Nuevamente, la reacción de Beverly impactó a la policía. Beverly Allitt permaneció ahí de pie y no dijo nada, ninguna palabra. No quiso hacer ninguna declaración. Fue algo increíble. Eso no fue muestra de calma ni tampoco de serenidad. Eso reveló sus graves problemas de salud mental subyacentes. Simplemente no operaba en el mismo nivel moral, el mismo nivel de raciocinio
¿Qué tiene usted o qué tengo yo? Por eso ella no comprendía la gravedad de las circunstancias en la que ella se encontraba. Ella fue a su celda, comió su cena y durmió toda la noche. ¿Cómo una persona puede dormir cuando tiene terribles acusaciones sobre su cabeza? Pero ella durmió profundamente y tuvieron que despertarla para que compareciera ante la corte la mañana siguiente. Me pareció algo asombroso. Durante los 15 meses siguientes, Beverly Allitt queda en la prisión de Wakefield, en espera de un juicio. El 15 de febrero de 1993 se inicia el juicio de la corona británica contra Beverly Gale Allitt. A former nurse who's accused of murdering 4 children has gone on trial at Nottingham Crown Court. Beverly Allitt was brought to Nottingham Crown Court from Rampton Hospital to face a total of 26 charges. Allitt was arrested last May after what the Crown called a chilling pattern had emerged from the collapse of 13 children, 4 of whom had died. Para cuando llegó a juicio, había perdido una gran cantidad de peso y no asistió al proceso durante largos periodos después de haber alegado enfermedad. En la corte, Beverly Allitt se declara no culpable, no sube al banquillo, y con eso sigue el patrón de varios asesinos en serie que guardan silencio ante todas las acusaciones que se les puedan hacer. Pese a la declaración de Allitt, para la fiscalía las evidencias eran concluyentes. Allitt era culpable de todos los cargos. Fue la única cuidadora de los niños en todas las ocasiones en la sala 4 de pediatría, y también estuvo presente cuando Jonathan Jobson se enfermó. El jurado la condenó por 13 cargos, 4 de asesinato y 9 de intento de asesinato. El juez la sentenció a 13 prisiones perpetuas. Todos quedaron sobrecogidos por la emoción, muy en particular los padres que habían perdido a su hijo. También las autoridades, Stuart Clifton y el abogado de la fiscalía, todos quedaron abrumados y complacidos por el resultado. El juez resumió el caso describiendo a Allitt como una dama muy maligna. Las constantes enfermedades y el historial de heridas ficticias había llevado a la policía a pensar que eran los motivos de sus actos criminales. Beverly Allitt cometió crímenes que horrorizaron a la nación. La enfermera que inicialmente semejaba a un ángel se tornó de hecho en un ángel de la muerte. ¿Pero qué indujo a esa mujer de apariencia bondadosa a quitar la vida a niños inocentes? Al finalizar el proceso judicial con ella declarada culpable, lo que sabíamos y aceptábamos como una verdad, quise que estuviera en prisión y, para ser franca, que jamás volviera a verla. Considero que es una mujer de sangre fría, calculadora, asesina. Nunca, en ninguna etapa, Beverly Allitt expresó remordimiento. Incluso después de sentenciada, estando en el hospital Rampton, no manifestó remordimiento alguno por lo que había hecho. No me cabe duda que Beverly quería ser el centro de atención en cada momento de su vida. El hecho de que 4 niños murieran es casi incidental a la atención que ella buscaba. Beverly Allitt tenía necesidades subyacentes de salud mental, pero eso no significa que naciera para matar. Hacía daño a un niño y mágicamente aparecía al último instante como la enfermera salvadora para ser nuevamente motivo de atención de todos los demás. Y en el fondo Beverly Allitt mataba por eso. Quería ser el centro de atención permanente. Creo que Beverly Allitt nació con una disposición que, bajo ciertas condiciones, generaba violencia y subsecuentes agresiones. Y esas condiciones se presentaron en su vida. Imagino que estas situaciones se arman como fragmentos, como piezas de un rompecabezas que se unen en un cuadro mayor y producen un ser que daña a personas y hasta las mata, como en este caso. Entre la mezcla del ambiente y sus propias inclinaciones, ella pudo nacer para matar. Fuera lo que fuese, así terminaría esa mujer, y terminó cometiendo
crímenes horrendos contra los más inocentes de la sociedad, los niños.